La palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 17. Leemos desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, primero de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho a Elías. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su palabra. Quiero compartir con ustedes acerca de la enseñanza teniendo la provisión de Dios en tiempos de crisis. Teniendo la provisión de Dios en tiempos de crisis. Bueno, damos gracias a Dios. La palabra de Dios nos enseña este pasaje, que en estos momentos, hermanos, cuando el profeta Elías dio esta palabra, que vendría sequía sobre la tierra, eran momentos de mucha paz, eran momentos de mucha prosperidad, eran momentos de mucha seguridad económica y también seguridad alimentaria. No había ningún tipo de escasez, no había ninguna crisis que estuviera pasando precisamente el pueblo. Mas sin embargo, Dios dio esa palabra por Elías y dice que no habría lluvia en esos años. Tremenda expresión. Ahora, muchas veces Dios hace cosas que parecen asombrosas. Parece que todo está en calma, en seguridad, la economía está bollante, todo funciona, cuando de un momento a otro Dios da una palabra y las cosas cambian drásticamente. ¿Quién se imaginó en diciembre, en noviembre del año pasado la situación económica que vive el mundo hoy? El desplome precisamente allí en la bolsa de valores en los diferentes lugares del mundo. ¿Quién pensó que empresas quebrarían? ¿Quién pensó que vendría tanta crisis económica y que esta crisis seguirá por varios meses y que las cosas tenderán quizá
a empeorar. ¿Quién pensó que esto sucedería? Y esto nos hace acordar lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 16, cuando el Señor habla acerca del sistema financiero mundial y dice: ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Versículo 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Es decir, que esa gran ciudad que se llama el Imperio Babilónico, refiriéndose a la economía fuerte de ese sistema, dice que en una hora han sido consumidas tantas riquezas. En un solo momento, en un solo instante, muchas riquezas han sido consumidas. En pocas semanas, empresas han quedado en quiebra. En pocas semanas, muchos han quedado sin trabajo. En pocas semanas vino una situación económica difícil. Así sucedió en el tiempo que estamos leyendo en Primero de Reyes, cuando el profeta dio esa palabra y dijo que vendría sequía sobre la tierra, ¿cierto que sí? Y esto nos muestra la fragilidad de los proyectos humanos, la fragilidad de lo que el hombre puede hacer. ¿Quién iba a pensar que un microscópico virus pusiera en crisis a las potencias mundiales? Esto nos habla de la fragilidad de la fuerza humana, de la fragilidad de los recursos humanos, de la fragilidad de lo que el hombre hace, ¿cierto que sí? La insensatez del hombre que pretende vivir sin Dios y avanzar y prosperar. Es importante entender que Dios nos está diciendo que necesitamos de Él, que necesitamos depender de Él. Esta crisis que vemos en Primero de Reyes es el resultado de la vida del rey Acab. El rey Acab es un personaje muy interesante. Precisamente su padre Omri fue el que fundó la ciudad de Samaria, y nosotros vemos que históricamente Samaria representaba aquellas personas que, aún conociendo de Dios, viven en el paganismo, porque allí vivieron las 10 tribus posteriormente que se apartaron de Dios y que se contaminaron, que se mezclaron con los pueblos paganos. Es gente que ha escuchado de Dios, es gente que aún ha conocido a Dios, mas sin embargo no quiere servirle, no quiere seguirle, y se han apartado del Señor y no quieren caminar con Dios. Omri, precisamente el padre de Acab, que era el rey al cual el profeta dio la palabra, era un hombre que creó esa ciudad de gente indiferente hacia Dios. Y este Acab que vemos acá era el campeón de la rebelión, era el hombre y el rey más osado en hacer lo malo. Precisamente en el capítulo 16 de este libro que estamos leyendo, en el versículo 30 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Era un campeón en hacer lo malo, era un osado en apartarse de Dios, era un gran idólatra que fomentó el culto de los ídolos, ayudando a sacerdotes paganos para que tuvieran ese culto a los ídolos. Él también sirvió y adoró a Baal, según nos dice la palabra de Dios. Y como si esto fuera poco, se casó con Jezabel. Dice el versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Se casó con una mujer pagana, perseguidora de los profetas, una mujer que odiaba a Dios, una mujer pagana. Siendo este Acab del pueblo de Dios, era perverso, era malo. Esto nos habla de muchas personas que niegan a Dios y cada día se hunden más en la maldad, en el reproche contra Dios y en su obstinado corazón. Y por eso dice la palabra del Señor que se detuvo de los cielos la lluvia y produjo una gran crisis. Muchas veces nosotros mismos atraemos la crisis, ya lo hemos visto. Nuestros mandatarios, nuestros líderes religiosos, el padre de familia, y cada uno atraemos la crisis precisamente, ¿por qué? Porque no queremos volver a Dios.
Esta sequía no fue algo pasajero. Dice el versículo 1 que sería una escasez de agua, o sea, una sequía por años. Tremendo esto se prolongó, ¿cierto? No parecía que se fuera a prolongar, pero fue algo muy severo, ¿cierto que sí? Y esto nos hace entender que nosotros debemos comprender también que quizá esta situación que estamos viviendo se puede prolongar. Algunos piensan, bueno, esto se va a arreglar pronto, pasará esta crisis, pasará esta cuarentena y volveremos a lo mismo, ¿cierto que sí? Y volveremos a las mismas cosas. Pero hemos explicado y hemos enseñado que esta es una oportunidad que Dios nos está dando para volvernos a Dios. Es una oportunidad que Dios nos está dando para cambiar nuestro estilo de vida, para arreglar nuestros hogares, para tener una excelente comunión con Dios, para llenarnos de la presencia de Dios, para vivir conforme Dios manda y que hayan cambios, ¿cierto que sí? Hayan cambios significativos en nuestra vida. Muchos, como el faraón de Egipto, sencillamente quieren que pase la crisis para volver a seguir en las mismas cosas. Pero yo quiero decirles, no estemos esperando que pasen estos días de cuarentena para volver a lo mismo y a las mismas situaciones de antes, sino que seamos sabios y le digamos: Señor, de verdad queremos agradarte y queremos volvernos a tu voluntad y a tus propósitos y queremos vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Acab y la gente pensaba que iba a ser algo pasajero, pero duró la sequía por 3 años y medio. Esto trajo un hambre tremenda a la tierra, trajo pobreza, trajo situación difícil. Yo quiero hablarles a aquellos que están confiados en sus corazones, diciendo: volveremos a reactivar nuestras empresas, volveremos a hacer muchas cosas y saldremos adelante. Eso está bien, pero ante todo tenemos que preguntarle y vivir en lo que Dios quiere que vivamos. Hacer cambios de vida, no seguir lo mismo, ¿cierto que sí? Ni empresarialmente, ni familiarmente, ni eclesiásticamente, ni ministerialmente, ni en ningún sentido seguir lo mismo, sino poder hacer los cambios que Dios quiere. En el libro de Isaías capítulo 9 dice el versículo 8: el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y lo sabrá todo el pueblo y Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos del oriente, los asirios y los filisteos del poniente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en el mismo día. El anciano y el venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que así como Acab en aquel tiempo pensó: esto es solo algo pasajero, es un profeta loco que se levantó por ahí, vendrán quizá unos días en que no habrá agua, pero esto terminará pronto. Y sin embargo siguió en su obstinación y en su maldad. Y por eso también la palabra del Señor nos dice que los habitantes de Samaria hablarían con soberbia y con altivez de corazón, diciendo: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en lugar pondremos cedros. Esta es la actitud de algunas personas que dicen: pues si hay crisis, buscaremos sencillamente otra cosa que hacer, buscaremos sencillamente otros medios de trabajo, otros negocios, otras situaciones. Y hoy se está usando mucho la palabra reinventarse.
Y están diciendo, nos vamos a reinventar y algo haremos. Como dijeron aquí los judíos, dice que si no podemos edificar con ladrillos, lo haremos con cantería. Si no podemos hacerlo con cabrahigo, lo haremos con cedros. Es decir, sencillamente esto pasará, sencillamente seguiremos lo mismo, sencillamente nos reinventaremos nosotros y haremos lo que se nos venga a nuestra mente. Pero no se trata de eso. No se trata de reinventarnos y seguir igual en nuestro estilo de vida. Se trata de humillarnos delante de Dios y cambiar y dejar que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. No se trata solamente de reinventarnos, sino buscar la voluntad de Dios, hacer los cambios requeridos y hacer lo que Dios le agrada. Y por supuesto, sí, cambiar empresarialmente, familiarmente y ministerialmente, pero no con nuestra mente envanecida de proyectos, sino buscando la voluntad de Dios para que se abran los cielos y Dios revele los diseños celestiales que traerán bendición, que traerán respuesta y que bendecirán a las personas, las familias y los individuos. No tomemos fácil esta situación, sino que de verdad Dios pueda hacer en nosotros un cambio. Gloria a Dios. Y no pensemos, esto pasará rápido y haremos nuestros cambios sencillamente y seguiremos igual. No, el llamado es de verdad a que haya un cambio profundo y que desde esta situación podamos hacer todo de acuerdo a esa guianza de Dios, dándole la gloria a Dios, no al hombre, no diciendo ya hice este proyecto y voy a salir adelante, sino es el Señor me ha guiado y Él se va a glorificar porque los diseños del cielo están fluyendo. Les estamos animando a esto, amados hermanos, que vengan esos diseños. Y aquellos que se humillen delante de Dios y le busquen con el corazón, Él tendrá misericordia y revelará diseños del cielo. Y Él obrará en estos tiempos de crisis económica. Él tendrá la provisión de Dios porque el Señor le dará esa guianza maravillosa. Ahora, nosotros lo que estamos viendo es que solo por la palabra de Dios volvería la normalidad, ¿cierto? Porque Dios es soberano. Estamos en Primero de Reyes. No fue algo pasajero, duraría bastante tiempo y solo por la palabra de Dios volvería la normalidad. Es importante entender que Dios es el soberano, que Dios determina y da órdenes, que Dios hace lo que quiere y que nosotros debemos rendirnos a esa soberanía de Dios. Ya no más al humanismo en el cual nosotros decimos y decidimos qué hacemos, qué pensamos, qué organizamos. Más bien vayamos a la soberanía de Dios. Ese Dios que tiene planes, que en medio de la crisis tiene propósitos grandes para ti, para tu familia, para tu empresa, para el ministerio que Dios te ha dado. Pero rindámonos ante esa soberanía de Dios. Esto tuvo que hacerlo Elías. Elías en esa crisis no podía inventarse cosas solamente por su mente vana. Elías tenía que escuchar la voz de Dios y reconocer que el que tiene toda autoridad es Dios. Hoy, amados hermanos, necesitamos reconocer que Dios es soberano y que Él es el que nos guía. Y que en la medida que nosotros oigamos la voz del Espíritu Santo, porque este ha sido el mensaje durante todo este tiempo, el que tiene oído para oír, que oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Lo que Dios nos habla por la Biblia, que es su palabra. Lo que Dios revela en su libro santo y sagrado, para que tengamos esos cambios que nos llevarán a tener las respuestas de Dios en todos los aspectos de la vida. Nosotros entonces observamos que Dios le ordena al profeta esconderse en el arroyo del Querit. Le dice el Señor al profeta, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo del Querit que está al frente del Jordán. Precisamente el arroyo del Querit, cierto que sí, era donde Dios sustentaría al profeta. Y hablando de la soberanía de Dios, precisamente es eso. Cuando estamos bajo esa soberanía, bajo esa guianza de Dios, Dios se compromete con nosotros a sustentarnos. Dios guió al profeta a ir a Querit, pero también le promete que allá será sustentado.
Cuando nosotros oímos la voz del Señor y lo seguimos, Dios nos sustentará. No importa la crisis, la hambruna, la peste, la plaga, la maldad que haya alrededor nuestro, Dios sustentará a sus siervos que le aman, que le sirven, que le obedecen, que oyen su voz y hacen caso a ella. Querid era precisamente una cañada agreste con desfiladeros, cierto, frente al río Jordán, como dice la misma palabra de Dios, y estaba llena de cuevas donde la gente se refugiaba, los fugitivos se refugiaban en ese lugar. Era un lugar escondido, era un lugar solitario, era un lugar de refugio principalmente, cierto que sí. Y esto nos habla que es el lugar donde Dios nos protege, donde nos podemos refugiar en su secreto, en la soledad, quizá ocultos, quizá en silencio, quizá a solas con Él. Y precisamente ese es el lugar de la intimidad con Dios, ¿cierto? Y muchas veces hay una lucha para la intimidad con Dios, como estábamos viendo en estos días. Es difícil porque hay tantas cosas, ¿cierto? Tantas cuestiones en internet, tantas llamadas telefónicas, tantas reuniones precisamente virtuales, tantos, y aunque no podemos salir mucho, pero hay mucha ocupación, ¿cierto que sí? Y no hay intimidad con Dios. No estamos entrando en el secreto con Dios, donde estamos a solas con Él, donde estamos en solitario con Él, donde encontramos en Él refugio. Y aunque la situación es difícil y aunque no es fácil, estamos allí precisamente a solas con Dios. Quizá precisamente en la soledad, ¿cierto? Quizá aparentemente en el olvido, quizá aparentemente inutilizados, quietos allí, pero allí estamos protegidos por Dios. Qué importante es entender esto, que allí el Señor está obrando y allí llevó Dios al profeta. Qué importante, por favor, entendamos. Muchos no han podido entender eso, que Dios nos está llevando a refugiarnos en Él. Muchos están tomando muy livianamente esta situación y de verdad no se han metido con Dios. Siguen en las mismas formas de antes, pero Dios nos está dando esa oportunidad. Es el lugar, querido, donde Dios sustenta a sus siervos. Versículo 4 dice: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Querid, es el lugar donde en las agudas circunstancias, en la crisis más difícil, en la situación más espantosa y crítica, porque déjeme decirle que en esa crisis muchos estaban padeciendo y estaban sufriendo, pero el profeta del Señor estaba siendo sustentado. Yo declaro por la palabra que tú eres como es Elías, que en medio de esa situación adversa, tú estarás refugiado en la presencia de Dios, buscando al Señor, dándote el Señor palabra, dándote el Señor ideas del cielo, y el Señor te sustentará, el Señor te proveerá, gloria a Dios, y usará lo que Él quiera usar. Es asombroso que aquí le dice Dios que enviaría cuervos y los cuervos le enviarían sus recursos. Esto es algo inaudito, ¿cierto? Porque en primer lugar el cuervo es un animal carnívoro, es un animal aún carroñero, y además dice la Biblia en ciertos pasajes que los cuervos pueden sacarle hasta los ojos a las personas, pero son animales voraces. ¿Cómo es posible que Dios enviaba carne a través de cuervos? Precisamente esas son las paradojas de la palabra de Dios. Y como hemos dicho, Dios, para ayudar a su pueblo, a usted hermana que ama a Dios, a usted hermano que ama a Dios, a usted que sirve a Dios, a usted que es íntegro delante de Dios, Dios usará cualquier medio, y aún usará, si es necesario, al mismo diablo para que le dé lo que usted necesita. Dele gloria a Dios allá donde usted está, porque el proveedor es Jehová de los ejércitos, y es muy importante que nosotros le demos la gloria a Dios
Dios porque Él es el que suple todas nuestras necesidades. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, él le pregunta a Dios: Señor, aquí voy con mi hijo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Dios le había dicho: allí en el monte Dios se proveerá de sacrificio. Y cuando ya Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios le mostró el carnero que estaba trabado con sus cuernos en un zarzal, y Dios le dijo: deja al muchacho y sacrifica este animal, o sea, el carnero, porque Dios había provisto el sacrificio. Gracias a Dios que Dios siempre provee. Ahí donde usted está, por favor, declare y diga: el Señor provee a todas mis necesidades. ¿Cuántos lo pueden decir allí donde están? Dígale: Señor, gracias, y adórelo y dígale: gracias, porque tú eres el que provees a todas mis necesidades. Y Dios usó precisamente a estos cuervos y sustentaron al siervo de Dios. Amados hermanos, Dios puede usar los recursos más inauditos, ¿cierto?, para que tú tengas lo que necesitas. Pero tú tienes que confiar y darle gracias a Dios y decirle: gracias, Padre, porque tú envías los recursos. Tú usas diferentes canales, tú usas diferentes formas, tú usas diferentes medios, pero la fuente eres tú, Padre, y te doy toda la gloria. Qué importante es esto. Adoramos a Dios por lo que Él es. Él es nuestro proveedor, y ahí donde tú estás, dale la gloria y dile: Padre, gracias, porque tú eres mi proveedor. Yo no sé si hay alguien allí en estas casas, si hay alguien allí en sus habitaciones, en sus salas, en sus apartamentos, en sus casas, que puedan decir: gloria a Dios, porque Él es mi proveedor. Jehová es mi Dios, le doy la gloria, lo exalto y lo bendigo. Adóralo de esta manera y los cielos se van a abrir sobre tu vida. Dios enviará cualquier recurso, cualquier forma, pero la palabra de Dios dice que Dios enviará todo lo que tú necesites y se glorificará y nos dará todo conforme a sus riquezas en gloria. El Evangelio según San Mateo 6:26 dice: mirad las aves del cielo, no tienen, ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, amén. Tú vales mucho más que esas aves. Tú vales mucho más que esas aves de los cielos. Y el Señor te sustenta así como sustenta esas aves. Dale la gloria a Dios. Yo te quiero preguntar: ¿acaso te has muerto? ¿Has padecido y has tenido que morir? No, porque estás ahí, ¿cierto? Estás vivo porque el Señor te ha guardado. El Señor es el que sustenta a su pueblo, y esta verdad tiene que estar en nuestros corazones y tenemos que darle gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en el Apocalipsis capítulo 12, referente a Israel en la gran tribulación, cuando el anticristo los perseguirá terriblemente, cierto que sí. Y dice que en el versículo 6 de Apocalipsis capítulo 2 dice la palabra del Señor: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1200 días. Versículo 14. Y le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Dios dice que allí en el desierto Dios guardaría a su pueblo. Dios protegería y Dios sustentaría a su pueblo, porque desde el Antiguo Testamento y en todas las páginas de la Biblia entendemos que el Señor es nuestro guardador, el Señor es nuestro sustentador y el Señor es nuestro proveedor. Y hoy se desata en el nombre de Jesús una unción de provisión a todos ustedes por el poder de la palabra de Dios que está escrita. Gloria a Dios, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios te sustenta, Dios te levanta y Dios te bendice, y debes darle la gloria a Dios. Viene respiro, viene liberación, viene provisión, vienen milagros de parte de Dios para tu provisión, porque Jehová es el que te sustenta, y toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza le pertenece solo al Rey, nuestro Padre eterno, Jehová de los ejércitos.
Gloria a Dios. Volvemos al texto de Primero de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra: entonces los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios cumple sus promesas. Esto es muy importante. Nosotros debemos saber que Dios es fiel a su palabra. Fiel quiere decir que es digno de confianza. Dios lo ha prometido, Dios lo hará. Esta palabra nos ha sustentado por más de 40 años de fe en el Señor Jesucristo. En momentos críticos, en momentos difíciles, Jehová el Señor siempre ha estado con nosotros, y Él está siempre con su pueblo que le ama. Está contigo, hombre, mujer que crees en Él. Dale la gloria a Dios. Dios cumplió su palabra, cierto que sí. Y el profeta pudo estar guiado por Dios, pero se secó el arroyo. Los cuervos no volvieron, pero Dios no quedó limitado, porque cuando los canales se secan, cuando ya un canal ya no sigue fluyendo, no tenemos que asustarnos y preocuparnos, porque una cosa es el medio, el canal, y otra es la fuente. ¿Cierto? Así como cuando le llega el agua a su casa a través de tuberías, pero esta agua no viene de la tubería, viene de un depósito gigante de donde llega a la casa. La tubería simplemente es un medio, es un vehículo por lo cual llega la bendición, pero no es la fuente. Es decir, aquellas personas que Dios usa para que te ayuden, aquellas circunstancias que Dios usa para que te ayuden, no son la fuente, solo son el medio. Pero muchas veces Dios permite que los medios cambien, pero la fuente sigue intacta, porque Él es la fuente. Dios es un Dios que tiene sobreabundancia. Dios es un Dios bueno, y a Él le damos la gloria. Por eso no dependemos del canal o del vehículo por el cual llega la provisión, sino que dependemos de la fuente, que es Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios allí donde están? ¿Cuántos le exaltan y le dicen: Señor, tú eres, Señor amado, verdaderamente quien nos sustenta? Elías era un verdadero hombre de Dios, y entonces Dios lo sustentó. Esto es muy importante entender. Muchas veces la gente pregunta y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Pero también nos debíamos preguntar más bien: ¿dónde están los Elías? Gente obediente, gente que ama a Dios, gente sencilla y gente que vive en obediencia a la palabra de Dios. Debemos aprender de Elías. Él era un hombre de Dios, por eso Dios lo respaldaba. Lo primero que vemos de Elías es que vivió en obediencia a Dios. Versículo 5: y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y dice: pues se fue y vivió junto al arroyo del Querid, que está frente al Jordán. Era un hombre obediente, oía la voz de Dios y la obedecía sin reproche alguno, sin cuestionamiento alguno. Dice que él oyó la voz de Dios y fue donde Dios lo envió. Por eso era respaldado por Dios, era un hombre de Dios. Muchos quieren el respaldo de Dios, pero no tienen las características de Elías. Pero hoy vamos a tomar estas características. Vivió en obediencia. Versículo 10, dice la palabra: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. ¿Por qué fue a Sarepta? Porque Dios le había dicho en el versículo 9: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Él era un hombre que oía la voz de Dios, ¿cierto? Y que obedecía. Él reconocía que la autoridad de Dios es la máxima autoridad, ¿cierto? Hay una canción llanera que dice que solo sobre mí mi sombrero, ¿cierto? Yo sobre mi caballo y solo sobre mí mi sombrero. ¿Qué quiere decir? Personas que se piensan que son la máxima autoridad para sí mismos y dicen: pues yo hago como yo quiera. Hoy vemos los jóvenes que salen sin protección, están socializando, están tomando, bailando. Algunos han tenido que llevarlos presos porque son anárquicos, ¿cierto que sí? Vivimos en una sociedad donde el individuo pretende ser máxima autoridad, pero para Elías la autoridad
autoridad era Dios, reconocía a Dios como su autoridad, se sometía a esa autoridad, también se sometía a la soberanía de Dios, cierto que sí, sobre su propia vida. Él sabía que Dios es soberano sobre la vida personal, sobre la vida familiar, sobre la vida de los gobiernos, sobre la vida de las naciones. Bienaventurados aquellos que reconocen que Jehová Dios es máxima autoridad y que ha dado a su Hijo como el Señor de señores y el Rey de reyes, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. También Elías reconocía esa autoridad y se sometía a Dios y obedecía. Cosas maravillosas van a empezar a suceder en ese pueblo que reconoce la soberanía de Dios y le obedece prontamente. Se aproximan bendiciones para ellos. Elías, en segundo lugar, primero era obediente a Dios. En segundo lugar, segunda característica es que vivía en una comunión íntima con Dios. Una frase predilecta del profeta Elías era esta: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vamos a repetirla, diga conmigo allí donde usted está: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Elías vivía en la presencia de Dios. Para Elías lo más importante era tener comunión con Dios, era adorar a Dios, era estar a los pies de Dios, era glorificar a Dios, era quebrantarse ante Dios, era glorificar a Dios y darle la gloria. Valoraba y cultivaba la presencia de Dios. Seamos hoy como Elías, cierto que podía decir: vive el Señor en cuya presencia estoy. Es decir, que él vivía en su presencia no solo por momentos, sino que estaba conectado con el cielo, estaba en la presencia de Dios. Era como Moisés, que cuando Dios lo envió a libertar a Israel de las garras de Egipto, dijo: si tu presencia no va a ir conmigo, no me lleves, déjame acá. Moisés amaba la presencia de Dios, Elías amaba la presencia de Dios. Hoy nosotros queremos la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? Elías estaba lleno de la presencia de Dios y no dejaba que esa presencia se perdiera por cualquier cosa. Hoy muchos cristianos pierden la presencia de Dios por cualquier pecado, por cualquier pasatiempo, cierto, por cualquier interés que no vale la pena, por cualquier afición que toma el primer lugar en la vida. Pero Elías decía: para mí lo más importante es la presencia de Dios. ¿Cuántos que están allí pueden decir conmigo y con Elías y con Moisés: yo quiero la presencia de Dios? Qué importante es entender esto. Recordemos que cuando Saúl se apartó de Dios, lo primero que perdió no solo fue el respaldo de Dios, sino que Saúl perdió la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros sin esa presencia? Realmente muy poco, pero con la presencia de Dios todo lo podemos. La presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida. En tercer lugar, Elías tenía otra característica, y era que tenía una permanente y fresca revelación de Dios en su vida. Versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y gloria a Dios que este era un profeta, por supuesto, que tenía una permanente y fresca palabra de Dios. Era un hombre que ante los retos de la vida no se quedaba confundido y no sabía qué hacer, sino que siempre había una palabra de Dios para su propia vida, una palabra de Dios para la nación, una palabra de Dios para el pueblo del Señor. Elías tenía la característica que tenía una fresca palabra, una fresca revelación de Dios. ¿Cómo la obtenía? Porque vivía en la presencia del Señor. Hoy hay un llamado para todos nosotros, que tengamos la palabra de Dios fresca en nuestra vida, en nuestro corazón. Esa palabra que trae respuestas, esa palabra que trae entendimiento, esa palabra que nos muestra qué debemos hacer, esa palabra que revela la voluntad de Dios.
esa revelación de Dios y sus propósitos. Hoy más que nunca necesitamos tener esa palabra fresca que dice el libro de los Proverbios. Dice que esa palabra profética, ¿cierto? Proverbios capítulo 29 verso 18 dice: sin profecía el pueblo perece. ¿Qué es lo que quiere decir esta expresión, sin profecía? Proverbios 29, 18: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pues esta palabra profecía es sinónima de la visión de Dios, de tener una guianza específica de Dios, de tener una palabra rema de Dios, de tener una palabra no solo teórica y sencillamente histórica, sino una palabra de guianza, una palabra de autoridad, una palabra vigente, una palabra que soluciona situaciones hoy. Este hombre tenía esa palabra, este hombre Elías. Por eso tenía ese respaldo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que sin profecía el pueblo perece. Es decir, sin palabra de Dios hay solo crisis. Sin palabra de Dios hay solo fracaso. Sin palabra de Dios hay solo muerte. Por eso, amados hermanos, hoy necesitamos, como Elías, reconocer la soberanía de Dios, someternos a Dios, valorar su presencia y tener palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos tener esa palabra de Dios en medio de todo lo que se está viviendo? Precisamente buscándole al Señor, estando cerca de Él y oír esa voz que viene del cielo, esa voz que nos traerá grandes respuestas para la gloria de Dios. Nosotros volvemos entonces a Primero de Reyes capítulo 17, nos dice la palabra de Dios que se secó el arroyo, y entonces ahora Dios ordena al profeta ir a Sarepta. Versículo 8 dice la palabra: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Vino otra orden de parte de Dios, y dice la palabra del Señor que por esa palabra que nunca le faltaba a Elías, ya hemos dicho esa característica, nunca faltaba esa palabra. Amados, que nunca te falte esa palabra de Dios, que nunca nos falte esa palabra orientadora, esa palabra consoladora, esa palabra que alumbra. Gloria a Dios. Y dice que con esa palabra de Dios fue a Sarepta. Sarepta es el lugar donde primero se manifiesta la soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Y estoy haciendo mucho énfasis en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de que dejemos de andar en nuestro propio plan y nos acerquemos y nos sometamos a la voluntad y soberanía de Dios. Entonces, Dios tiene un plan para ti como esposo, como padre, como predicador, como pastor, como misionero, como empresario, como empleado. Dios tiene para nosotros planes soberanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sencillamente oírle y hacer caso. Cierto que sí. Y Sarepta significa el lugar de la soberanía de Dios, porque el Señor dice: he aquí, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Es decir, Dios dio la orden. Dios sencillamente dijo: ve, porque ya he dado una orden y alguien te sustentará allí. Qué importante es esto. Bendito el nombre de Dios. Dios es soberano. Confiesa conmigo allí donde tú estás. Dile: Dios es soberano. Y Sarepta es el lugar que Dios ha escogido soberanamente. El Señor Jesucristo dijo precisamente en Lucas, vamos a mirar por favor Lucas capítulo 4, por favor vamos a Lucas capítulo 4 versículos 25 y 26, vamos a mirar la palabra de Dios, por favor abramos la Biblia allí. ¿Cuántos tienen su Biblia? Dice el versículo 25 y 26 de Lucas, dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías,
sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Bendito el nombre de Dios. Lo que el Señor Jesucristo está explicando en este pasaje es que en Israel habían también muchas viudas que podrían ayudar en ese momento al profeta, mas sin embargo en la soberanía de Dios lo envió a donde una viuda de una ciudad pagana, de un pueblo pagano. ¿Por qué? Porque así quiso Dios. Cierto que sí, qué importante es entender que Dios es soberano y que Dios hace como Él quiere. No obra nunca arbitrariamente, pero sí obra soberanamente. Y que nos corresponde a nosotros es decirle precisamente como sucede en el ejército cuando un mando superior da una orden, sencillamente las personas dicen sí. Cierto que sí, así cuando el Rey de Reyes, nuestro Padre, da sus órdenes, sencillamente decimos sí, porque tú eres soberano, porque tú eres Rey y porque tú eres el Señor. ¿Cómo estamos con esto de la soberanía de Dios en nuestra vida? En segundo lugar, Sarepta es el lugar de la hospitalidad y la generosidad sacrificial. Escúcheme bien esto: hospitalidad y generosidad sacrificial. Y esto es algo muy conmovedor. Cierto que sí, era una viuda, estaba en limitaciones bastante difíciles, mas sin embargo ella fue hospitalaria y generosa hasta un punto sacrificial. Por eso Dios le respaldó. Qué importante es esto. En 2 Corintios quiero que veamos, porque estos ejemplos se observan en muchos pasajes de la palabra de Dios, y precisamente en 2 Corintios capítulo 8 versículo 1 nos da otro paralelo de esta actitud hospitalaria y generosidad sacrificial. Dice el versículo 1 de 2 de Corintios 8: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En estos años que escribió el apóstol Pablo, cerca al año 100, cuando los Corintios se escribe aproximadamente, el apóstol, en el primer siglo, más bien, aclaro, en el primer siglo de la era cristiana, hubo una situación difícil en Judea. Una situación difícil en Judea. ¿Y qué sucedió en Judea? Que hubo precisamente para los judíos una situación de hambre tremenda. No tenían que comer. ¿Y qué sucedió? Precisamente que se promovió una ofrenda para ellos, para los cristianos, especialmente de Jerusalén, y los cristianos judíos. Y la palabra de Dios nos dice que precisamente la situación en el mundo de la época no era una situación muy holgada, y aún la iglesia de Corinto nos dice que estaba en tribulación, estaba en limitación económica, y aún no solo en limitación económica, sino en una profunda pobreza. En una profunda pobreza, es decir, que ellos estaban también en una limitación económica y en una profunda pobreza, mas sin embargo dice la palabra que cuando hubo que dar esa ofrenda a los más necesitados, dice que ellos dieron según sus fuerzas, y dice que dieron aún más allá de sus fuerzas. Gloria a Dios. Y le decían al apóstol Pablo: apóstol, concédanos el privilegio de, aunque estamos en situación difícil, podamos bendecir a nuestros hermanos que están en situaciones aún más difíciles. Qué tremendo es esto. Sarepta es el lugar, amados, donde hay hospitalidad y generosidad sacrificial. Que aunque tú no tienes quizá tantas comodidades, que aunque no tienes
todos los recursos asegurados. Mas sin embargo tú sabes que hay personas que necesitan ese apoyo, que hay personas que necesitan quizá esa libra de sal, esos pequeños productos, esa libra de azúcar, esos elementos básicos, esa ropa o algo que tú puedes dar a otros. Por eso en estos momentos de dificultad les invitamos que más bien de quejarnos podamos dar a otros, porque siempre Dios nos da. Diga conmigo: Dios siempre me da. Y estamos promoviendo esto en los devocionales, pero que no sea solo una palabra que se da y un contenido, sino que sea una realidad, que cada uno de nosotros, aún quizá en la limitación, porque dice la palabra que aún en su pobreza abundaron en riquezas de generosidad, dieron en su pobreza. Y ese es el pueblo cristiano, es ese pueblo que dice: para nosotros la situación no es fácil, pero nosotros aún en nuestra situación difícil podemos bendecir a otros, podemos dar ayuda a otros. Es importante entender este principio, porque las personas que son mezquinas irán empobreciéndose más, y llegará el momento en que no tendrán ni siquiera para ellos mismos. Cierto que sí, esto lo vamos a ver más adelante, pero es importante comprender que siempre Dios nos ha dado algo. ¿Qué te ha dado Dios? Quizá tienes algo en la alacena, saca algo para alguien más necesitado. Cierto que sí, quizá tienes algo pequeño en la cocina, saca algo para alguien y bendícelo, y dile: Señor, que esto sea un alivio, una bendición, algo que ayuda a esta persona. Y déjame decirte que Dios te va a proveer, que Dios te va a ayudar y que Dios te va a respaldar. Recordamos hoy, como hemos recordado en estas semanas anteriores, cuando el Señor le dice a sus discípulos que le den a las multitudes de comer, ¿cierto? Y los discípulos dicen: Señor, pero es que no tenemos cómo darles. ¿De dónde? ¿Cierto? Porque es que la mentalidad nuestra es: no hay, no tengo. ¿Cierto que sí? Mas sin embargo, ellos buscaron y dijo: solo hay un niño que tiene lo del almuerzo. Cierto que sí, un almuercito tiene él. Y le dijo el Señor: traigan acá esos recursos. Y dice la palabra que el Señor tomó esos recursos, levantó sus ojos al cielo y bendijo esos recursos. Gloria a Dios. Tú no digas: no tengo nada. Tú no digas: estoy en la inopia. No digas: no, soy totalmente pobre. Tú tienes algo. Presenta ese algo en las manos de Dios, porque esos pequeños recursos en las manos de Dios serán para bendición de muchas personas. Bendecirán a muchas personas, y el Señor se glorificará, y le daremos la gloria a Dios, que Dios usa lo que nos ha dado para multiplicarlo en bendición, para ayudar a muchos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué gloria es esto! Estaba hablando con David y me contaba de un siervo de Dios muy allegado, muy querido, que está haciendo un esfuerzo. Aunque la limitación para su iglesia es muy fuerte, porque pagan un arriendo. Y hoy en día los pastores que tienen que cancelar un canon de arrendamiento están teniendo que entregar esas bodegas. La situación es difícil. Escúcheme, por favor, reflexione. Quizá no te has dado cuenta que esto se ha convertido en algo difícil. Pero este pastor, en medio de la dificultad, en medio de esa situación de tener que entregar el lugar de reunión, ha decidido algo. Ha decidido reunir comida, reunir mercados y bendecir a la gente en las calles. Gente que no tiene que comer, gente desamparada, gente dispersa, gente que está en la calle, y ha decidido bendecirlos con ese mercado y compartirles el amor de Dios. Que Dios bendiga a esos siervos que son así, a esos hombres que son así, que aún en la situación difícil dicen: aunque estamos en estrecho, Dios nos ha dado para bendecir a muchos. ¿Cuántos lo pueden confesar ahí donde están, en el nombre de Jesús? Y Dios va a hacer algo grande. Téngalo por entendido, que Dios a ese tipo de personas no los desamparará. A ese tipo de personas los respaldará, gloria a Dios, de una manera abundante, porque Sarepta es el lugar donde hay hospitalidad y generosidad sacrificial. Y esto permite que Dios se glorifique. Algo que tenemos nosotros que entender es que siempre debemos dar.
Diga conmigo, siempre debemos dar. Lo volvemos a repetir, siempre debemos dar. Porque, amados hermanos, cuando nosotros seguimos dando, estamos dando la oportunidad para que siga llegando recursos. Esto es como el que siembra, ¿cierto? Por eso la palabra del Señor dice que el que siembra abundantemente, abundantemente recogerá. Cierto que sí, siempre debemos estar dando a los necesitados, dando primeramente a la obra de Dios, pero debemos estar siempre dando. No te canses de dar, aunque pareciera que no se puede, sí es posible, y entonces Dios nos bendecirá. Esta viuda lo siguió haciendo, siguió dando. Ahora, ¿le era fácil para ella? No, no le era fácil. Sarepta es un lugar ya hemos dicho, donde hay generosidad sacrificial. ¿Cómo era esta mujer? Para que aprendamos de estas características de esta viuda. En primer lugar, era una viuda humilde y laboriosa, porque ella estaba diligente buscando los leños para su última comida. Cierto que sí, pero era una mujer laboriosa hasta momenticos antes de morirse. No se murió antes de tiempo. Cierto que sí, seguía esforzándose, seguía siendo valiente. Y yo le animo a usted, amado hermano, que seamos como esta mujer laboriosa que dice la palabra de Dios, que se esforzó hasta el último momento. El Señor dice: esfuérzate y sé valiente, porque el Señor te dará la victoria. Esta mujer no estaba derrotada por su condición de viudez. Cierto que sí, era una mujer que, aunque era viuda, era esforzada, era luchadora, era valiente, como muchas mujeres de hoy. Como muchas de ustedes, hermanas, que están escuchando esta palabra. Vienen a mi mente una cantidad de siervas de Dios que no tienen esposo, que no tienen una ayuda directa, pero que son guerreras del Señor. Las bendigo en el nombre del Señor Jesús. Son mujeres valientes que, aunque no tienen un esposo, que aunque no tienen el apoyo de unos hijos, son mujeres esforzadas como esa viuda, que están ahí batallando, que están tomando las armas de la fe, que están batallando. Las bendigo en el nombre de Jesús, y le pido al Señor que abra los cielos sobre sus vidas, que recompense su esfuerzo, que recompense su labor. Mujer valiente que me escuchas, sigue batallando, sigue luchando, no te desanimes. El Señor está contigo y el Señor nunca te dejará. Di gloria a Dios ahí donde tú estás. Esas mujeres valientes, Dios las respalda. Latinoamérica es un continente de mujeres abandonadas, de mujeres solas, que tienen que echarse sobre sus hombros a sus hijos, que tienen que echarse sobre sus hombros las necesidades físicas, económicas y espirituales de sus familias. Pero, amadas hermanas que luchan y batallan, la bendición del Señor está sobre ustedes, la gloria de Dios está con ustedes, el respaldo de Dios está con ustedes. Esta mujer también era una mujer, ya hemos dicho, generosa, que no se excusó en su escasez y en su limitación, y fue una mujer que superó esa prueba de fe. Nos da muchos ejemplos. Bendito el nombre de Dios. Esta mujer nos da mucho ejemplo, gloria a Dios. Ahora, qué bueno ver esto. ¿Y qué sucedió después de esta situación? El Señor había dado una promesa a esta mujer, y ella creyó la palabra, obedeció la palabra y se cumplió la palabra. Vamos a mirar en los versículos 13 en adelante, o del versículo 14. Desde el 13, Elías le dijo: no tengas temor. Era una mujer que vencía el temor. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que vencía el temor. Yo quiero hablarle a todo el pueblo de Dios. El Señor nos dice en su palabra: no tengas temor. Levántate ahí donde tú estás y reprende a ese espíritu maligno de temor, porque el Señor ha dicho: no te dejaré, no te desampararé, siempre estaré contigo y te daré la victoria. No tengas temor. Y le dice que entonces haga lo que el Señor le ha dicho. Y dice el versículo 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa
muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Gloria sea el nombre de Dios. Esta mujer pasó la prueba de fe, estuvo firme, estuvo constante, creyó la palabra, obedeció la palabra y se cumplió la palabra. Es decir, la harina no escaseó, el aceite no menguó, conforme a la palabra del Señor. Muchos testimonios hemos escuchado y ahora más adelante hay un video de los pastores Fuentes de cómo Dios está trayendo provisión sobrenatural a muchos hermanos que le han creído a Dios. Pero yo recuerdo ahora un testimonio que me contaba uno de los hermanos. Dice, cuando vino esta situación, yo traté, dijo él, de aprovisionarme en mis medidas limitadas. Pero resulta que cuando ya pasó más de un mes o cerca de un mes más bien, y cuando él miró su alacena, no había disminuido la provisión. Tenía antes más de que cuando la crisis había empezado. Gloria a Dios, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice que no escaseará la harina, que no menguará el aceite, y tú tienes que creer esa palabra. Dios usará lo que tenga que usar, pero Dios enviará siempre esa provisión. Le damos la gloria al Señor. Lo exaltamos, lo glorificamos y dale gloria y dale gracias. El Señor cumple sus promesas. Y ya para concluir en esta mañana, esta predicación de la palabra, nosotros debemos recordar, hermanos, que Dios suple, que Dios provee. ¿Cuántos lo pueden confesar ahí donde tú estás? Yo confieso que tú eres como Elías, que tú eres como esa viuda también, que tú eres una persona de Dios, que tú eres una persona que amas al Señor y que hoy el Señor envía esa provisión, esos milagros en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, que aparecen esos recursos ahí en tu casa, que aparece y se multiplica ese dinero, que Dios usa familiares, que Dios envía personas del exterior y te envían recursos en el nombre de Jesús. Surgen negocios que antes no habías pensado, vienen recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente, y el Señor te sustentará con su mano poderosa. Dale la gloria al Padre Celestial. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Él es digno de toda la gloria. Él es bueno y es maravilloso. Concluyendo entonces, observamos que muchas veces en la Biblia, hermanos, no solo una vez, muchas veces la palabra de Dios da testimonio y registra en sus páginas maravillosas que el Señor es proveedor, que el Señor abre las ventanas de los cielos, que el Señor sustenta a su pueblo. Y esta verdad es para ti, esta verdad es para mí, esta verdad es para todos los que crean en Él, esta verdad es para los que le dan la gloria, y aún aquellos que no le creen y que son hasta secularistas, aún ellos por la misericordia de Dios alcanzarán misericordia. Ahí en Segundo de Reyes capítulo 7 dice la palabra de Dios. Por favor, vamos allí en el nombre de Jesús. En el versículo 1 dice la palabra: dijo entonces Eliseo: oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá un seah de flor de harina, un siclo, y 2 seahs de cebada, un siclo, a la puerta de Samaria. Versículo 6: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de un gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron.
Dice la palabra del Señor. Y vueltos entraron en otra tienda, de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Este relato está en el contexto de que precisamente otra vez Samaria. ¿Por qué otra vez Samaria? Ya lo hemos dicho. Un pueblo que conociendo de Dios se aparta del Señor. Dice que Ben-Hadad, el rey sirio, vino y sitió a Samaria. Y ustedes saben que el sitio es rodear una ciudad y llegar allí con ejércitos, llegar allí con armas, llegar allí con mucha provisión y estar alrededor de la ciudad hasta que la ciudad se rinde de hambre. Y precisamente ya le he dicho en otras oportunidades que esto fue terrible. Las madres se estaban comiendo a sus propios hijos. Qué cosa tan tremenda. El rey, el líder, el gobernante no podía hacer nada. Nadie podía hacer nada. La crisis era tremenda. Se estaban muriendo de física hambre. Mas sin embargo, ahí entra Dios con su siervo Eliseo. Y dice entonces que Eliseo dijo: oíd palabra de Dios. Así ha dicho el Señor: mañana a estas horas, parafraseando, habrá abundancia en Samaria. Qué tremendo es esto que tenemos que entender. La palabra del Señor, que es la Biblia, transforma las situaciones. La palabra de Dios transforma la crisis. La palabra de Dios hace que la crisis mengue y que hayan respuestas. Por eso se necesitan hombres y mujeres que proclamemos la palabra de Dios que transforma las situaciones difíciles. El profeta dijo: mañana habrá abundancia en Samaria. Y uno de los príncipes del rey de Samaria se burló del profeta y diciendo: ¿será que Dios va a abrir ventanas, cierto? Van a caer mercados, cierto que sí, van a caer mercados del cielo. Decía él burlándose, cierto. Y el profeta lo miró y le dijo: tú lo verás, pero no comerás de ello. Tú lo verás y no comerás de ello. ¿Sabe qué hizo el Señor? Alrededor de la ciudad había gente, ya les he dicho, con alimentos, con armas, con caballos, esperando que los otros se murieran de hambre. Pero Dios envió desde el cielo una obra maravillosa y ellos se confundieron y huyeron porque pensaban que grandes ejércitos se habían aliado con Israel y venían a destruirlos. Ellos corrieron desesperadamente y dejaron toda la provisión. Dejaron la comida, dejaron oro, dejaron ropa, dejaron alhajas, dejaron abundancia, huyendo despavoridos. La palabra de Dios dice que las riquezas del malo son para los que aman a Dios, para los que sirven a Dios. Y en esta transición muchas cosas van a cambiar de los paganos a los que amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria? Pero alábalo y toma esa palabra. Empleos, contratos, gestiones, empresas, recursos están siendo transferidos a ti hoy en el nombre de Jesús, porque tú amas a Dios, porque tú crees la palabra de Dios y tú verás la gloria del Señor y dirás: a Dios sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? Y sabe una cosa, ese príncipe que se burlaba del profeta, cuando Dios hizo ese movimiento divino y la gente escuchó la buena nueva, porque la palabra de Dios es una buena nueva, salieron en bandada, o como diríamos en tropel, como diríamos en estampida, por decirlo de alguna manera. Ese príncipe estaba parado a la puerta de Samaria y dice que el pueblo, yendo a recibir lo que le había dado Dios, pasó por encima de él y murió aplastado por la muchedumbre. Tremendo es eso. Así terminan los que no creen en Dios. Pero para el pueblo que ama a Dios, vienen tiempos de restauración, tiempos de bendición, tiempos de gloria. Gloria al Señor. Ese mismo Dios que abrió, hermanos, los cielos, ese mismo Dios que dio provisión a ellos en esa hambruna tan tremenda, es ese Dios que está haciendo milagros en nuestros hogares. Es ese Dios que está haciendo milagros en nuestras vidas. Démosle la gloria a Él y entendamos que si somos como ese profeta Elías, obedientes, que somos como esa mujer con características de
acuerdo a la voluntad de Dios, también esa bendición nos alcanzará. Ahí donde estamos, démosle la gloria a Dios y vamos a exaltarlo al Señor en el nombre de Jesús. Unámonos a esta adoración y démosle la gloria a Dios. Demos la gloria al Padre y digámosle: Padre, gracias, 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 gracias. Oh, Sherarababaya. Todos los que escuchan esta enseñanza, levántese allí donde está y dígale: la gloria y la honra, la alabanza y la exaltación le pertenece solo a mi Padre celestial. Dele la gloria solo a Él, amado hermano. Dígale: la gloria es de Dios, porque el Señor es bueno, porque para siempre su misericordia. Arriba con esa adoración en el nombre de Jesús. Arriba. Oh, Sarabarabaya, Sandarabakaya. Más. Singarabayerebekeya. Arriba. Oh, gloria a Dios. Ora babaya. Sira baraba. Oh, shotoroba. Ororoba babashira. Ororoba babaya. Oh, shotoroba babaya. Oh, shetarababaya. Oh, shotoroba. Oh, Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor. Padre, te glorificamos. Padre, te exaltamos en el nombre del Señor Jesús. Y hoy, Padre, estamos proclamando esa palabra, Señor, que tú eres nuestro Dios. Ahí donde tú estás, proclama esa palabra. Dile: Padre eterno, tú eres mi Dios. Yo te exalto, yo te adoro y yo te glorifico. Gracias, Padre, porque reconozco tu soberanía. Reconozco que tú eres mi Padre eterno y yo te doy la gloria, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú no me abandonas. Gracias, Señor, porque tú no me desamparas. Y hoy, Señor, tu provisión viene abundante a mi vida. Hoy tu provisión viene abundante a mi vida, a mi familia. Señor, te doy la gloria. Padre, te doy la alabanza. Padre, te exalto. Ahí donde tú estás, dale la gloria al Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria al Padre. Exáltalo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dile: Padre, gracias, gracias, gracias. Y que esa adoración fluya por toda la nación, por los países, en el nombre de Jesús, por los campos, por los ríos, por las montañas y los valles. Aleluya, que el nombre del Señor sea exaltado. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias, Señor, te adoramos. Padre, te exaltamos. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor en el nombre de Jesús. Quizá hay alguien allí que está viendo esta transmisión que no ha arreglado su vida con Dios, que se ha alejado de Dios. Él te está llamando, mi querido amigo, mi querida amiga. Él te está buscando. Te entregarás a Él, vivirás para Él. Le darás tu corazón al Señor Jesucristo, o seguirás sencillamente lejos de Dios. Yo te invito para que ahora te reconcilies con Dios. Dile: Señor, me he apartado de ti, pero hoy quiero reconciliarme contigo. Hoy, Señor, necesito arreglar las cuentas contigo. Y ahí donde tú estás, dile: Padre, perdóname. Padre, restáurame. Padre, libértame. Repite esta oración conmigo en esta mañana y di así: di: Padre celestial, hoy te pido que me perdones todos mis pecados. Hoy te ruego, Señor, que me restaures. Perdóname porque me he alejado de ti. Yo creo, Señor, que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos mis pecados. Por eso, Señor, yo te ruego que esa preciosa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario me limpie y me lave de todo pecado. Oh, Padre, perdóname. Señor, sálvame. Escribe mi nombre en el libro de los cielos. Rescátame del poder del pecado. Rescátame del poder de Satanás. Rescátame del poder de las tinieblas.
Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi suficiente Salvador personal. Padre, oro por estas personas, Señor, que están allí, Señor, que han hecho esta oración. Yo te ruego, Padre, que tu gloria descienda. Abre los cielos, Padre, en el nombre de Jesús sobre sus vidas. Por favor, Señor, transfórmalos. Rompe cadenas, Padre. Rompe ligaduras, Padre. Rompe ataduras, Padre. Ahora, Padre, rompe cerrojos de hierro, cerrojos de bronce, Padre. Y salva estas almas, Señor. Salva estas vidas, bendito Dios. Sálvalos, por favor. Sálvalos, por favor. En el nombre de Jesús, tú que has hecho esta oración y necesitas que oremos por ti, tú que estás en muchos problemas, tú que has pensado aún en quitarte la vida, tú que estás desesperado y angustiado, aparecen ahora los teléfonos del Centro de Fe y Esperanza. Anota estos teléfonos. Allí está la pastora Claudia, allí está la pastora Milady para orar por ti. Marca estas líneas telefónicas. Toma ese teléfono de una vez, pide la oración. Si el teléfono está ocupado, insiste un poquito más tarde, pero hoy es un día en que los cielos se abren sobre ti y la gloria de Dios desciende sobre ti, porque nuestro Dios te ha encontrado, nuestro Dios te ha salvado y nuestro Dios está contigo. Damos la gloria, damos la honra al Padre Celestial